como el heredero legítimo de Pedro. En otoño, el plan de Catalina estaba a punto de tener éxito. Al fin, la gran duquesa estaba embarazada. Discretamente, la corte se preguntaba si el padre era en realidad su marido, Pedro, o su amante, Sergei Saltykov. Catalina nunca confesaría su secreto. Diciembre de 1752. La seguridad de Catalina recibió un revés al perder un bebé en un aborto espontáneo. El año siguiente volvió a abortar. Cada año que pasaba sin heredero, la posición de Catalina corría más peligro. Si no podía dar a luz a un niño sano, podía verse despojada de sus títulos reales y ser encerrada en un convento o enviada de vuelta a Alemania, y una nueva lucha de poder podía consumir Rusia, en la lucha por la corona de los zares. ...20 de septiembre de 1754... La emperatriz Isabel Petrovna, la hija de Pedro el Grande, tiene motivos para celebrar. Finalmente tiene un heredero para el trono. Catalina había llegado desde un distante estado alemán, se había casado con un miembro de la dinastía Romanov y se había convertido en rusa. Tras 9 años de matrimonio y 2 abortos, Catalina terminó el trabajo para el que la habían escogido. Dio a luz a un heredero para el trono ruso, un niño sano, el gran duque Pablo. La emperatriz Isabel reclamó su premio rápidamente y se marchó con él. Isabel pensaba criar al niño como si fuese suyo. Catalina pudo dar finalmente a luz no solo a un bebé, sino también a un niño, que era lo que todo el mundo quería. Y no recibió el apoyo de la emperatriz Isabel ni de su marido el gran duque, sino que estos entraron y le quitaron al joven Pablo de los brazos. Fue muy desagradable. Dejaron a Catalina sola durante horas después de dar a luz. Nadie se preocupó por ella. Tras cumplir con su deber dinástico, Catalina fue abandonada por la emperatriz y por su marido. La separación del bebé Pablo abrió un abismo entre madre e hijo. E hizo que Catalina se diese cuenta de algo gravísimo. Su lugar en la corte rusa distaba mucho de ser seguro. La corona de los Romanov tenía ahora varios aspirantes, todos lejos de ser perfectos. Y Catalina no era uno de ellos. El marido de Catalina, Pedro, el heredero directo de Isabel, era infantil y continuaba despreciando a Rusia. El gran duque Pablo, la siguiente generación, albergaría para siempre dudas de su derecho de nacimiento. ¿Era su padre realmente Pedro o lo era Saltykov, el amante de Catalina? Puede que se hicieran preguntas sobre la paternidad de Pablo cuando nació, pero todo el mundo las acallaba, porque era el heredero que todos querían, el que traería la estabilidad a la sucesión del trono. Por el momento, Pablo era un niño que estaba muy lejos del trono. Pero en la corte rusa no se tardaba mucho en desarrollar el hambre de poder. Ya se había coronado a varios niños. El último en ocupar el trono, Iván VI, aún vivía. Durante la mayor parte de su vida, Iván había sido un prisionero que crecía en aislamiento. Su existencia se había borrado.
Los guardias se referían a él como el prisionero sin nombre número 1. No había recibido educación, así que creció siendo una especie de idiota, sin formación. Nadie le había hablado, solo había visto el interior de su celda, pero curiosamente sabía que era emperador, así que por un lado sabía que era el monarca legítimo, por otro era un bobalicón. En 1756, Iván recibió una visita. La emperatriz Isabel. La emperatriz sabía que si su prisionero ganaba apoyo, amenazaría su reino y probablemente su vida. 15 años después de deponerlo, Isabel necesitaba saber si el niño albergaba alguna ambición de hacerse con la corona. En parte sentía una fascinación por ese joven monstruo, atrapado en su celda, pero también sentía un interés político, legítimo, por saber si ese hombre podía ser un auténtico rival por el trono. Una sola reunión bastó para convencer a la emperatriz de que Iván no suponía ninguna amenaza para su reino. Segura en el trono, podía concentrarse en los enemigos de fuera del imperio. En Europa, el ambicioso rey de Prusia, Federico el Grande, lanzó una cruzada para anexar Polonia a su nuevo imperio germánico, amenazando la dominancia regional rusa. Isabel envió a 43.000 hombres para destruir las ambiciones imperiales de Federico y para conseguir nuevos territorios para su imperio. Isabel dio una serie de importantes fiestas. Mientras centenares de soldados morían por Rusia. Catalina aprendió de la emperatriz las despiadadas estrategias para construir un imperio, pero su marido Pedro no apoyaba a los rusos. Pedro idolatraba al enemigo de Rusia, Prusia, y a su rey germánico, Federico. Pedro copiaba sus ideales militares e incluso su ropa del modelo alemán. Su pasión por todo lo alemán hizo que en la corte pasaran de considerarle una molestia a considerarle casi un traidor. Entre los que despreciaban al gran duque Pedro había dos excombatientes de la guerra, los hermanos Orlov, Alexei, con la cara marcada, y su hermano mayor, Grigori, un comandante del ejército ruso. La valentía de Grigori Orlov era legendaria. En la batalla de Zondorf había sido herido 3 veces, pero había seguido dirigiendo la lucha. Sus heroicidades le habían valido la devoción de la Guardia Imperial y le habían convertido en el centro de atención de los salones de San Petersburgo. El celebrado guerrero contrastaba mucho con el juvenil marido de Catalina, que adoraba a los alemanes. Orlov era un verdadero héroe ruso, herido en la batalla contra los prusianos, y uno de los 5 hermanos que estaban en el corazón del regimiento de los guardias. La Guardia Imperial tenía suficiente poder para determinar quién se sentaba en el trono ruso. El poder que Grigori Orlov tenía sobre ellos y su atractivo personal resultaron una combinación irresistible para la gran duquesa. En Orlov, Catalina encontró algo más que un amante. Con él puso los cimientos de su propio poder. Sabía que tenía que construir alianzas, que estaba un poco abandonada, sola, debido a la relación con su marido que cada vez se deterioraba más. Sabía que necesitaba encontrar aliados políticos que la defendieran si su marido, el gran duque, decidía volverse contra ella. Para la escasa élite de los ricos nobles del imperio, la guerra era una época de celebración. Pero para el empobrecido pueblo ruso solo había desesperación. Puede que fuera la emperatriz la que declarara la guerra, pero eran los pobres los que luchaban y morían por su imperio. Se reclutaba a los campesinos para el servicio militar y entre ellos había un grupo especialmente apreciado por el ejército:
los cosacos, los legendarios jinetes del sur de Rusia. Los cosacos eran los matones de la frontera del Imperio ruso que patrullaban las zonas periféricas. No sentían ningún respeto por nada que no fueran ellos mismos y amaban el saqueo y los ataques. Así es como se habían ganado tradicionalmente la vida. El ejército de Isabel reclutó a la fuerza a mucha gente de la región cosaca del sur. Uno de los cosacos obligados a entrar en servicio y a dejar a su mujer fue Emilian Pugachev, de 18 años. El ejército transformaba a los hombres como Pugachev, un jinete libre y orgulloso, en esclavos militares. Sus primeras heridas de guerra llegaron de la mano de su propio comandante, que mandó que le azotaran por no evitar el robo de un caballo. En toda Rusia, el brutal trato recibido encendió la ira de los campesinos. Pronto Emelian Pugachev canalizaría esa ira en un asalto que minaría los cimientos del imperio. En el frente, la guerra seguía. En diciembre de 1761, los prusianos luchaban por conservar la zona de las afueras de Berlín. Con el ejército ruso decidido a destruir su imperio, el rey Federico sopesó el suicidio. Pero en San Petersburgo, la emperatriz rusa de 52 años también se enfrentaba a la muerte. Tras una vida de excesos, Isabel se vino abajo. Su sobrino, el gran duque Pedro, aún idolatraba al enemigo de Rusia, el rey prusiano Federico. Y Pedro era todavía el heredero del trono de Isabel. La emperatriz Isabel era vieja, gorda y se moría. Todo el mundo pensaba en la sucesión y en la horrible posibilidad de que el alemán Pedro la sucediera como emperador de Rusia. ¿Qué haría? ¿Traicionaría a Rusia? ¿Firmaría la paz con su héroe Federico el Grande y salvaría a Prusia? En Nochebuena, la emperatriz se despidió de la desigual pareja que heredaría su trono. El poder de la corona rusa estaba a punto de cambiar de manos. Pero, ¿qué cabeza llevaría la corona? Navidad, 1761. En San Petersburgo, dos alemanes, el gran duque Pedro y su mujer Catalina, estaban decididos a reclamar el trono de los zares. En el frente, Rusia había herido de muerte al ejército prusiano. El día de Navidad murió Isabel Petrovna, emperatriz de Rusia. La gran duquesa Catalina soñaba con hacerse con el poder por encima de su marido, el gran duque. Pero por el momento se movía con cautela, y la corona pasó con normalidad al heredero que odiaba Rusia, el nuevo emperador, el zar Pedro III. Poco después de hacerse con el trono, Pedro destruyó los triunfos de 6 años de guerra. Las tropas rusas tenían a Prusia y a Federico el Grande al borde de la derrota. Pero Pedro declaró una tregua. Cada año que pasaba sin heredero, la posición de Catalina corría más peligro. Si no podía dar a luz a un niño sano, podía verse despojada de sus títulos reales y ser encerrada en un convento, o enviada de vuelta a Alemania, y una nueva lucha de poder podía consumir Rusia, en la lucha por la corona de los zares, el trono.
Catalina había llegado desde un distante estado alemán, se había casado con un miembro de la dinastía Romanov y se había convertido en rusa. Tras 9 años de matrimonio y 2 abortos, Catalina terminó el trabajo para el que la habían escogido. ...20 de septiembre de 1754. La emperatriz Isabel Petrovna, la hija de Pedro el Grande, tiene motivos para celebrar. Finalmente tiene un heredero como el heredero legítimo de Pedro. En otoño, el plan de Catalina estaba a punto de tener éxito. Al fin, la gran duquesa estaba embarazada. Discretamente, la corte se preguntaba si el padre era en realidad su marido, Pedro, o su amante, Sergei Saltykov. Catalina nunca confesaría su secreto. Diciembre de 1752. La seguridad de Catalina recibió un revés al perder un bebé en un aborto espontáneo. El año siguiente volvió a abortar.